años tenía, dicen los historiadores, cuando el Señor puso en sus manos la tarea de reinar a toda una nación, que justamente expresó su incertidumbre, ¿no? Estoy hablando de Salomón. Salomón se enfrentó con este sentimiento. A ver, Salomón recibió una gran tarea siendo muy joven. El futuro para Salomón era completamente incierto, era todo potencial, él podría ser un éxito como podría ser un fracaso, lo que iba a dictaminar ese resultado iba a ser el tiempo y las decisiones que él tomara a lo largo de su vida. Aparte no era una tarea simple ser rey, David fue un hombre de guerra, su hijo no sabía qué era lo que le iba a tocar vivir o atravesar, entonces Salomón sentía tan fuerte esa incertidumbre que cuando llegamos al capítulo 3 de Primera de Reyes nos encontramos con un rey joven, pero extremadamente piadoso, que iba hasta Gabaón, que subía a los lugares altos donde antes estaba el tabernáculo de Dios, y ofrecía sacrificios a Dios porque no sabía qué hacer, o sea, no sabía cómo encarar este desafío que tenía por delante. Entonces, Dios, viendo el corazón de este joven rey, se le presenta en un sueño, ¿no? Y ahí sabemos la famosa historia, ¿no? Donde Salomón pide sabiduría a Dios. Y Salomón dice esto cuando se encuentra con Dios, en Primera de Reyes 3:7. Dijo, ahora pues, Jehová Dios mío, dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Me quedo con esta frase, la puedes subrayar en tu Biblia. Yo soy joven y no sé. Yo soy joven y no sé. Qué frase tan curiosa, ¿no? Porque generalmente a mí me pasa, ¿no? Cuando hablamos con gente que es adulta o más grande que nosotros, me dicen, no, vos porque sos joven, vos crees que te las sabés todas, y yo también a tu edad yo creía que me las sabía todas. Y de repente nos encontramos con un Salomón que apenas tiene 20 años y él hace una declaración que realmente es muy curiosa y sale del común denominador, ¿no? De la juventud, porque él dice, yo soy joven, ¿y qué? Y no sé. Y no sé. Lo que está diciendo, lo que está expresando, ¿no? Salomón acá es incertidumbre y tenemos que empezar admitiendo nosotros, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Tenemos que tomar noción de nuestra incertidumbre, de nuestra incapacidad de ver el futuro y las cosas que van a pasar. Y admitir, ¿no? Con Salomón, yo soy joven y no sé, y no sé. A ver, ¿qué va a ser de tu futuro? No lo sabes. De tu carrera, ¿qué va a pasar? No lo sabes. De tu trabajo tampoco. De tu familia en el futuro, no lo sabes. Si te vas a casar o no, si vas a tener hijos o no, no lo sabes. Ninguno de nosotros sabe, ¿no? Y todo eso genera incertidumbre. No sabemos qué va a ser de nuestra propia vida. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero fíjate lo que dice, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir, ¿no? Soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Muchas veces es esa, ¿no? La sensación que tenemos. Ahora, yo creo que todos nosotros, ¿no? En mayor o menor medida, hemos tenido este sentimiento atroz, ¿no? De no saber qué va a pasar. No saber qué va a pasar. Puede pasar con una enfermedad, puede pasar con una relación sentimental, puede pasar con un trabajo, puede pasar con un examen que se acerca, pero esta sensación de no saber qué va a pasar creo que todos la hemos experimentado en la vida. Pero no, la idea, como te dije al principio, no es solamente ver en esta serie, ¿no? el sentimiento en particular, sino cómo Dios y su carácter nos otorgan las herramientas que necesitamos para poder enfrentar una situación como esta. Acompáñame en tu Biblia, Santiago capítulo 3, versículo 17. Ahí lo voy a esperar un ratito hasta que lo busquen. Pero Santiago 3:17 es un versículo muy interesante. Mirá, cuando armamos el temario a principio del año, esto es una intimidad que les voy a contar porque somos todos amigos y conocidos acá, y es que a veces, bueno, uno conoce un poco de la Biblia, gracias a Dios, y entonces cuando lo va armando dice, bueno, esto se relaciona con esto, y claro, uno pensaba en la incertidumbre y pensaba en el futuro y decía, entonces, que Dios sepa todo termina siendo lo que nos ayuda, ¿no? A poder salir de eso. Pero
la verdad es que no sabíamos exactamente si decía o no decía eso la Biblia, o sea, lo sabíamos más por experiencia que por haberlo leído quizás literal en algún versículo, ¿no? Pero encontré este versículo y me llamó mucho la atención. Fíjate lo que dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, fíjate, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, este es el único versículo de la Biblia donde aparece la palabra incertidumbre. En realidad, lo que hay acá es, la palabra en realidad en el griego es adiakritos, que en realidad significa sin incertidumbre. No está esa A adelante que es un privativo, entonces significa sin incertidumbre. Pero hace referencia a esta palabra a vacilar, a dudar, a titubear, tambalearse, en definitiva, a la incertidumbre. Por ejemplo, en Santiago 1:6, en el mismo libro, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero dice, pero pida con fe, dice, no dudando. La palabra dudando ahí es la palabra incertidumbre, ¿no? Que aquí se traduce como incertidumbre. Ahora, el punto de lo que quiero llegar es que este versículo nos habla de algo que nos va a ayudar, que es la sabiduría de Dios, porque nos habla de las características de esta sabiduría. Primero nos dice cómo esa sabiduría es. Dice, primeramente, ante todo es pura. Y después dice que es pacífica, amable y benigna. Después nos dice que está llena de misericordia y de buenos frutos. Pero por último, ¿sí?, nos va a hablar de lo que la sabiduría no tiene. La sabiduría o sea, venía hablando de todas cosas características, ¿no?, de la sabiduría, y ahora nos va a hablar de cosas que no tiene la sabiduría. Y una de esas es la incertidumbre. Dice que no tiene ni incertidumbre ni hipocresía, la sabiduría que es de lo alto. Entonces, un hombre que cuenta con la sabiduría de Dios, a pesar de todo lo que pueda pasar, puede tener un montón de cosas, pero hay una cosa que no tiene. ¿Sabes cuál es? Incertidumbre. Una persona que cuenta con la sabiduría de lo alto no tiene incertidumbre. Por eso, hoy yo quiero que hablemos cómo la sabiduría de Dios es un antídoto, ¿no?, para vencer esta sensación, este sentimiento de incertidumbre. Entonces, quiero que veamos hoy 3 crisis de incertidumbre y 3 características de la sabiduría de Dios al mismo tiempo, ¿no? Como para cada una de las crisis que atravesamos, aparece ahí una característica de Dios. La primera crisis que vamos a ver es la crisis de los planes, ¿no? Y vamos a hablar de la providente sabiduría de Dios. Está todo con P, para que te acuerdes, ¿sí? Es la crisis de los planes y la característica es la providente sabiduría de Dios. Acompáñame ahí a Salmos capítulo 119, versículos 25 al 28. Uno de los chicos que está acá en el fondo, si puede leerlo, estaría genial. Salmo 119, 25 al 28. ¿119? Sí, 25 al 28. Dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite tus maravillas. Que deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Muy bien. Bien, no lo leímos todo, esta estrofa del Salmo 119, son 8 versículos, si quieren después ustedes lo pueden leer, pero el salmista, lo que podemos ver acá es que está atravesando una típica circunstancia de confiar que está yendo por el camino de Dios, pero no obstante encontrarse con que las cosas no salen ni cerca como él creyó o pensó. ¿Te sentís identificado con esto? Yo sí. O sea, hay muchas veces en la vida que uno cree que Dios le marcó un camino, ¿no? Y que ese es el camino que tiene que seguir, pero de repente, a medida que avanza por ese camino, las cosas no salen como uno esperaba, como uno creyó, como uno pensó. Y entonces, de repente ahí empezamos con estas preguntas, ¿no? ¿Y si me confundí? ¿Y si realmente no era lo que el Señor quería?
¿Algunas veces no te has preguntado eso? Aún habiendo buscado, ¿no?, la voluntad de Dios, habiéndote puesto a orar, a leer, a buscar consejo, y sin embargo, darte cuenta que por ahí las cosas no salían, el plan no marcha de acuerdo a lo que uno esperaba, y, ¿no?, esa sensación de incertidumbre que aparece. Ahora, es interesante que en estos 8 versículos la palabra que más se repite es la palabra camino. En los libros poéticos, la palabra camino es utilizada como una metáfora de las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Se repite 5 veces en estos 8 versículos. ¿Sí? Habla del camino a cada rato. Entonces, lo primero que va a hacer el salmista en estos versículos, donde evidentemente nos está hablando de las decisiones y de los planes, lo que va a hacer es manifestar su sentimiento. Fíjate lo que dice el versículo 25: abatida hasta el polvo está mi alma. A ver, es una imagen, ¿no?, literaria que nos da, pero nos está diciendo que su alma está en el suelo, ¿no?, en otras palabras. Es como que cayó como un boxeador que es noqueado, ¿no?, en una pelea, en una lucha, y no se puede levantar del ring, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? Hasta el polvo, abatida hasta el polvo está mi alma, o sea, mordí el suelo, no doy más con esta situación. Pero no solamente manifiesta su sentimiento, también nos muestra la razón, por qué está sintiendo eso. Fíjate que dice en el versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. ¿Sabes qué me muestra esto? Que el salmista tenía la dirección de Dios. Porque otra versión traduce este versículo que dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, como te conté mis planes y me respondiste. ¿Ves que yo te decía recién que a veces nosotros buscamos la voluntad de Dios y queremos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Y el salmista está diciendo que él tenía la dirección de Dios. Te conté mis planes y me respondiste. O sea, me mostraste cuál era tu voluntad, si este era o no el camino que yo tenía que seguir. Sin embargo, por alguna razón, la certeza del salmista se había fumado. Porque fíjate, llegando al versículo siguiente, el 27, él dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. O sea, sabía por dónde ir, pero no entendía. A ver, hay momentos de la vida que sabemos exactamente por dónde ir, pero puede llegar a pasar que no entendamos por qué el camino es tan complicado o por qué tenemos que atravesar circunstancias así. A veces no significa que estemos yendo por el camino incorrecto, ¿no? A veces es Dios que nos está probando. Cada uno de nosotros tiene que aprender a discernir eso, y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Fíjate en último lugar, y este versículo yo lo tengo subrayado en mi Biblia, el versículo 28, el salmista confiesa, ¿no?, su ansiedad. Él dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Está confesando que no sabe qué va a pasar y que está confundido. Que las cosas no salen como él había planeado ni había esperado. Le había contado a Dios sus planes, Dios le había respondido, él había decidido hacer lo que Dios quería, y sin embargo, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. No sabemos por qué, pero evidentemente las cosas no salían como el salmista pensó que iban a salir. Y ahí, en ese mar de dudas, ¿no?, acerca de las decisiones que había tomado, él le confiesa al Señor su ansiedad y que no entiende por qué Dios lo está llevando por este camino. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en la crisis de los planes? Bueno, tenemos que confiar en la sabiduría providente de Dios. Jeremías 29:11 es un versículo muy conocido, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabés qué me dice este versículo que me encanta? Es que Dios pensó en vos. Él dice ahí, yo sé los pensamientos. Es como si, a ver, por ejemplo, lo tenemos, creo que llegó ese, ¿no? Sí, ese, está estudiando arquitectura. A ver, lo dice la Biblia, ¿no? ¿Quién de ustedes, si quiere construir o edificar algo, no se sienta primero a calcular los gastos y tiene que diseñar el plano y hacer un montón de otras cosas? Hay que sentarse a pensar, ¿no? Hay que armar un plan, hay que diagramar un plan para poder construir eso que quiere uno edificar, ¿no? Y Dios es como este arquitecto, ¿no?, que se ha sentado a diseñar nuestra vida, qué es lo que quiere para nuestra vida. Y es el mejor arquitecto de todos. O
sea que no puede decepcionarnos. Lo que Él va a hacer es algo, como dice acá, maravilloso, es para darnos el fin que nosotros esperamos. Y Dios tiene pensamientos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios se sentó a pensar un plan para cada uno de nosotros. A ver, ¿qué me dice esto? Que Dios no está improvisando. De repente parece que el plan no marcha, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros esperábamos. ¡Hey! Dios no está improvisando. Las cosas no se salieron de control para Él. Esto es parte del plan que Él diseñó. ¿Entendés? Dios tiene planes para tu vida, ¿no? La providente sabiduría de Dios. Proverbios 20:24, la Nueva Traducción Viviente, tiene una traducción que es espectacular de este versículo. Dice así: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Yo me acuerdo de este versículo en un momento de mi vida donde me quedó grabado, sinceramente. Un momento de incertidumbre realmente. Y decía, ¿no? Si el Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Nosotros muchas veces queremos entender, ¿no? Tenemos esa obsesión de querer comprender todo en la vida. Pero la Biblia dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Escuchá cómo. Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. A ver, a veces no vamos a entender todo. Pero ¿sabes qué es lo importante? Es que el Señor dirige nuestros pasos. Él está al mando. Él es no solo el diseñador de este plan, sino que es también el que lo ejecuta. Mirá, realmente si nosotros pudiéramos prever y saber todo lo que va a pasar, podríamos decir que fue Dios el que hizo las cosas. Muchas veces las cosas nunca salieron como yo pensé o planeé, pero justamente eso me hizo notar y ver, cuando las cosas sucedieron, que nunca, jamás yo pudiera haber imaginado lo que Dios hizo. Me sorprendió lo de Dios. Yo nunca pudiera haber diseñado ese plan ni hubiera imaginado las cosas de esa manera. Me di cuenta claramente cuando lo vi que no era obra de hombre, no fue pensado en la cabeza de un ser humano, lo había hecho Dios. ¿Sabés qué decía Tozer? Él decía, cuando entiendo que todo lo que me sucede es para hacerme más parecido a Cristo, resuelvo gran cantidad de ansiedad. Cuando entiendo que todo lo que me sucede es para hacerme parecido a Cristo, resuelvo una gran cantidad de ansiedad. Y así es, ese es el plan de Dios, es el plan maestro en el que Dios está trabajando. Un último versículo, el Salmo 85:13. Dice, la justicia irá delante de él, y escuchá, y sus pasos nos pondrá por camino. Y sus pasos nos pondrá por camino. A ver, ¿nos podemos equivocar? Sí. ¿Hay veces en las que nos confundimos y el camino no era el de Dios? Sí, absolutamente. Pero Dios marca nuestra ruta. ¿Sabés qué? Yo tuve que entender, tomando decisiones en la vida, que había veces en las que me podía confundir la voz de Dios, y no era la voz de Dios, era lo que yo quería, tal vez. Pero la Biblia nos asegura esta promesa, nos deja Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, es decir, dale lugar a Dios en tus decisiones que le corresponde, que es todo el lugar. Y fíjate la promesa, y Él enderezará tus veredas. Porque a veces nos podemos desviar del camino, pero el Señor promete que si nosotros buscamos su dirección, entonces Él nos va a enderezar. El Señor va delante nuestro, ¿no? Y sus huellas son nuestra ruta. ¿Sabés que leí un libro hace unos cuantos años? Justo Mati en la reunión de recién comentaba que yo había tenido paperas, y mientras tenía paperas agarré un libro de un autor polaco, ganó el premio Nobel por haber escrito este libro hace muchos años, que se llama Quo Vadis, y que es una
una ficción histórica, o sea, va contando una historia basada en algo que sí sucedió, ¿no? Y cuentan la historia de un patricio romano que se enamora de una chica cristiana en la época de Nerón, ¿no? Y al final de esta historia, el libro cuenta, ¿no? Que cuando se desató la persecución contra los cristianos, en el año 64 después de Cristo, ¿no? Nerón había incendiado Roma y había culpado a los cristianos, dice que Pedro, el apóstol Pedro, que estaba en Roma, quiso huir de Roma por la persecución, ¿no? Por la vía Apia, pero que en el camino, cuando Pedro estaba huyendo, se encontró a Jesús, dice, yendo en sentido contrario, o sea, hacia Roma, cargando una cruz. Entonces, cuando Pedro lo vio a Jesús cargando una cruz y yendo en sentido hacia Roma, ¿no? Donde estaba toda la persecución, él le preguntó en latín, Quo vadis Domine, ¿no? Que es de donde sale el título del libro, Quo vadis, que significa en latín, ¿a dónde vas, Señor? Y a lo que Jesús le contesta, voy a Roma a ser crucificado otra vez, ¿no? Porque los que lo seguían a él no estaban dispuestos a morir por él. Entonces dice que cuando Pedro vio que el Señor iba para Roma, dice que él, avergonzado de su actitud, volvió a Roma para predicar durante la persecución. Esa decisión a Pedro le costó la vida. Él murió crucificado, cabeza abajo, donde hoy está la Basílica de San Pedro. A ver, ¿qué quiero decir con esta historia? Que Pedro creyó que quizá lo mejor era huir, ¿no? A veces nosotros también, pasando por situaciones difíciles, queremos huir de esas circunstancias. Pero ahí estaba el Señor, enderezando las veredas de Pedro, ¿no? Y lo mismo hace con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ante la crisis de los planes, ¿sí? Tenemos que confiar en la providente sabiduría de Dios, en que el Señor tiene un plan, que Él endereza nuestras veredas, que no hay que tratar de entender todo lo que nos sucede, sino confiar en que Él está en control. Pero otra crisis que podemos atravesar, aparte de la crisis de los planes, es la crisis de la paciencia, ¿no? Y acá yo quiero hablarte de otra característica de la sabiduría de Dios, que es la personal sabiduría de Dios. A ver, a veces no son cambios en los planes o desafíos los que nos afectan. A veces es solamente el tiempo lo que nos hace generar esa sensación de incertidumbre. Recién mencionábamos un versículo de Eclesiastés, ¿no? Que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sabés qué me está diciendo este versículo? En primer lugar, que Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Dice que es su tiempo, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para hacer las cosas, y es el tiempo perfecto, porque dice que las cosas Dios las hace hermosas en su tiempo. Entonces, el tiempo de Dios para tu vida está relacionado con la hermosura. Pero ¿qué pasa cuando la incertidumbre llega y nos sacude, ¿no? Y las cosas parecen no llegar? Empezamos a hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Y será que Dios realmente puede hacer esto que le estoy pidiendo o esto que hace tanto estoy buscando de Él? ¿Es posible que Él haga realidad este sueño, deseo? Y ahí la incertidumbre, ¿no? nos sacude. Acompáñame por favor a 1 Samuel, vamos a ver un ejemplo ahí, de un hombre que supo esperar. Bueno, más o menos en realidad, vamos a ver qué es lo que le pasó. 1 Samuel capítulo 3, versículos 7 al 11. Fíjate lo que dice. Y Samuel, 13, dije 3 yo. Perdón, me confundí. 1 Samuel capítulo 13. Ahí está, ahora sí. Conocida esta historia para algunos de ustedes. Dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Va de nuevo. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba
y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, bueno, ahí va a seguir excusándose Saúl. Ahora, conocemos la historia, ¿no? Saúl estaba peleando contra los filisteos eran muchísimos y habían puesto en aprietos al pueblo de Israel. Saúl tenía que buscar la dirección de Dios y consultar a Dios para ir a la guerra, y había recibido orden expresa de Samuel de que tenía que esperar 7 días en Gilgal hasta que el profeta fuera y ofreciese los sacrificios. No cualquier persona podía ofrecer sacrificios, los sacerdotes eran los que podían hacerlo, o sea que Saúl, por ser rey, no podía hacerlo, no era una tarea que le correspondiera. Ahora, lo curioso de esta historia, Saúl se equivocó, lo sabemos, pero es que el plazo que le había dado Samuel, Saúl esperó o no esperó. Lo esperó. Dice que esperó el plazo de los 7 días, o sea, esperó el tiempo que tenía que esperar. Ahora, el problema de Saúl es que esperaba sin esperar. ¿Cómo es esto? Ahora vos decís, es re contradictorio, este muchacho se embarulló con las palabras. Puede ser un poquito, pero te lo voy a explicar. Esperar no es meramente una cuestión de tiempo. ¿Escuchaste bien? Esperar no es meramente una cuestión de tiempo, es una cuestión de confianza. Esperar no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de confianza. Esta semana estaba leyendo el Salmo 119 y el salmista reclamaba la promesa de Dios en un versículo y al siguiente él decía, me consolé con tu palabra. ¿Cómo es posible que una persona que todavía no ha visto el cumplimiento de la promesa pueda estar igual consolado en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque esperar no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de confianza. Lo importante de la promesa no es que el acto se haga realidad en sí, sino lo que esa promesa me revela del carácter de Dios. A ver, Saúl estaba ansioso, él sentía que tenía que hacer algo, por eso no pudo esperar más allá del plazo señalado. Saúl sentía que si él no hacía algo, las cosas se le iban a escapar de las manos, y esa es la sensación que a veces nosotros tenemos. La incertidumbre lo dominó y en vez de esperar lo que Dios iba a hacer, terminó ofreciendo sacrificio. A ver, tenía que esperar apenas un poquito más, porque ni bien terminó de ofrecer sacrificio, ¿quién apareció? Samuel. Parece cómico, ¿no? Pero nos muestra la realidad de que siempre nos pasa eso, ¿no? Nos quedamos en el umbral de ver el poder de Dios actuando. Escuchá lo que te voy a decir. A ver, Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Nosotros tenemos que confiar en que Él lo va a hacer, independientemente de que a nosotros nos parezca que lo que está sucediendo alrededor no colabora para lo que nosotros queremos o deseamos. Mirá, no manipules situaciones. A veces nosotros lo que nos pasa es que queremos algo y decimos, bueno, y si voy y hablo con este y le digo, y que después él le diga, ¿no? Y le cuente, ¿para qué? No, Dios no necesita ayuda para hacer las cosas. Él tiene su tiempo y su tiempo es hermoso. Mirá, en 1 Pedro, perdón, me estoy adelantando. No te apresures, ¿no? La Biblia dice, el que creyere no se apresure, en Isaías, no manipules las situaciones, esperar en el tiempo y el obrar de Dios. Recién leímos Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. A ver, vos no sabés qué va a pasar en tu futuro, qué es lo que te espera, no sabés, no sabemos, igual que Salomón, no sabemos. No sabemos qué es lo que Dios tiene, no sabemos, pero Dios sí tiene las cosas claras. A ver, vos podés entregarte confiado a un Dios que te ama y no te va a perjudicar, sino que te va a bendecir. La sabiduría de Dios, ese plan de Dios es personal. Él dice que ahí, que Él tiene para vos pensamientos de paz y no de mal. Lo enfatiza. O sea, primero te dice que de paz y te aclara que no son cosas malas. Dice, para darte el fin que esperás, o sea, Dios quiere darte lo que te gusta. Pero tenemos que aprender a esperar. A ver, en 1 Pedro 5:7, el apóstol Pedro le está hablando a los jóvenes.
¿no? Les está hablando de su rol dentro de la iglesia. Primero le habla a los ancianos, que ellos tienen que encargarse de apacentar la grey de Dios. Pero había muchos jóvenes preparados, deseosos de servir a Dios, y el que anhela obispado, buena obra desea, dice la Biblia, pero de repente podía ser que en ese anhelo y ese afán de querer conseguir una posición o un lugar, uno termine saliéndose de su rol y haciendo las cosas mal. Entonces, Pedro les escribe en el versículo 6 de 1 de Pedro 5, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, les escribe a los jóvenes, para que Él os exalte, escuchá, cuando fuere tiempo. Les está pidiendo que sean sumisos y que esperen al tiempo de Dios, el momento en que Dios sea el que los exalte. Y Él dice después, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ves? Ahí está el Señor dispuesto a escuchar. Es ahí en la oración donde nosotros podemos depositar esa carga y aprender a esperar en los tiempos de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, dice el Salmo 37, ¿no? Entonces, la sabiduría personal de Dios es esa característica del Señor que nos ayuda a enfrentar la crisis de la paciencia. La última crisis, hablamos acerca de la crisis de los planes y de la providente sabiduría de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene pensamientos para cada uno de nosotros. Hablamos acerca de la crisis de la paciencia y que la sabiduría de Dios es personal. Dios quiere darte el fin que esperás, pero el que esperás, no el que no esperás. En tercer lugar, la crisis del pecado. Y acá quiero hablarte de otro momento de incertidumbre, que es cuando el pecado llega a la vida, y quiero hablarte de la profunda sabiduría de Dios. Mirá, con el pecado pasa algo muy particular. Surge cada vez que pecamos la desesperación, ¿no? O muchas veces surge la desesperación. Entonces nos preguntamos, ¿y será que voy a cambiar alguna vez? ¿Y qué tal si después vuelvo a hacer lo mismo? Y decimos, Dios no puede cambiarme. Incertidumbre, todo eso es incertidumbre. Ahora hay una historia maravillosa en la Biblia que nos muestra cómo el profundo conocimiento de Dios puede subsanar los efectos, ¿no?, de esta crisis. Vamos a ir a Juan en el capítulo 21, y creo que es el versículo que más me gusta de los que te voy a compartir hoy, porque realmente esto me impacta, cada vez que lo leo me emociona. Dice Juan capítulo 21, versículo 17. Le dijo la tercera vez Jesús, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El versículo 14 de este capítulo 21 de Juan nos dice que esta era la tercera vez que Jesús se presentaba a sus discípulos después de resucitado. Ahora, la particularidad que tiene este encuentro, y que lo hace distinto a todos los demás, es que de alguna forma tiene un tinte de nostalgia, ¿no? Evocaba lo que había sido aquel llamamiento que Jesús había hecho a sus discípulos, porque sucedió lo mismo que sucedió en la pesca milagrosa de Lucas 5. Acá los discípulos no habían pescado nada en toda la noche y de repente un hombre que está en la orilla les dice que echen la red, ¿no? Como aquella vez que le había dicho boga mar adentro y echa la red, y entonces acá vemos a los discípulos volviendo a sacar un montón de peces. De alguna manera, esta escena está plagada, ¿no?, de esta nostalgia. Y vemos a Pedro en una resolución personal. El versículo 3 dice que él fue el que dijo, voy a pescar, y decidió volver a su viejo oficio, a pesar de que el Señor le había dicho que él lo iba a convertir en un pescador de hombres. Ahora, de alguna manera, Pedro había retrocedido. Nosotros también retrocedemos a veces. A veces volvemos a los viejos hábitos. A veces estamos frustrados, abandonamos la visión que Dios nos dio, volvemos a pecar. En Pedro había un poco de todo. Él recientemente había negado a Jesús y todo eso lo cargaba. Ahora, la pregunta de Jesús a mí me llama poderosamente la atención, porque Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Si vos lees la parte anterior del pasaje, vamos a ver un Pedro desvergonzado, que cuando Juan le dijo
que el que estaba en la orilla era el Señor, eso lo dice el versículo 7. Pedro se ciñó la ropa y se echó al agua para nadar hasta donde estaba Jesús. Pedro estaba emocionado, ¿no? Feliz de ver al Señor. Me hace pensar en ese nene que espera que su papá llegue del trabajo, ansioso, y que cuando llega le pega un abrazo y está re contento. Bueno, algo así, ¿no? Era lo que le estaba sucediendo a Pedro. Entonces la pregunta del Señor es desconcertante. ¿Por qué le estaba preguntando esto? Pedro estaba demostrando, ¿no? De alguna forma su amor. Ahora, Jesús igual pregunta, ¿me amas? Y sabes que es interesante porque hasta ahí Pedro no se lo había preguntado, pero cuando él empezó a escarmentar, la impulsividad de Pedro se fumó. Las preguntas de Jesús lo golpeaban cada vez más hondo y comenzó a dudar de si realmente lo amaba, ¿no? Incertidumbre, lo que nos pasa cuando nos equivocamos. Ahora, fíjense que Jesús no le preguntó a Pedro si lo iba a negar de nuevo. No le dijo, Pedro, ¿me vas a negar otra vez? No le preguntó si iba a volver a sus viejos hábitos. Tampoco le preguntó si iba a cambiar de una vez por todas. Nada de eso. Esas son las cosas que nosotros queremos saber, ¿no? Y siempre son las que llegamos con Dios cuando tenemos a Dios cuando tenemos que pedir perdón. Queriendo de alguna forma compensar nuestros errores y diciéndole, Dios, no lo voy a hacer más, o Dios, tengo este plan para solucionar esto. Dios no le interesa nada de eso. ¿Sabes qué es lo único que Él pregunta? ¿Me amas? ¿Me amas? Ahora, esa es la pregunta más importante, ¿no? Es más importante que lo que vamos a hacer en el futuro. Imagino, ¿no?, que Pedro debe haber pensado, ¿puedo decir que amo a Jesús después de todo lo que hice? Por eso cuando Jesús le pregunta la tercera vez a Pedro, Pedro estaba desalmado. La Biblia dice acá que se entristeció en gran manera. ¿Sabes qué pasa? Pedro no estaba seguro de su amor, pero sí estaba seguro de algo, que el Señor lo conocía. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y sabes que cada vez que leo esto me vuelve a conmover, sinceramente, porque es como si Pedro dijera, Señor, yo sé que muchas veces mi amor no es perfecto. Yo sé que muchas veces digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Te prometí que no te iba a negar y fui para el lado contrario. Yo sé que muchas veces no puedo estar seguro de que te amo. Pero hay una cosa que sé, y es que tú sabes, y eso es suficiente. Aunque sea en el rincón más profundo de mi corazón, pero tú, que me conoces, sabes que te amo. Sabes que te amo. A mí me deja tan tranquilo esto, ¿no? Frente a esta crisis que produce el pecado, que nos genera tanta incertidumbre, el porvenir, el futuro, que es que el Señor nos conoce profundamente. Que Él sabe que podemos fluctuar en nuestro amor y a veces hasta nos desconocemos, ¿no? Pero Pedro dijo, ¿no? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Mira, ¿sabes lo que también me impacta de esto? Que el Señor, que es al mismo tiempo el que nos conoce mejor que nadie, es el que mejor nos ama. Y esto es lo que Pedro estaba experimentando. ¿Sabes que un día le pasó también lo mismo al rey David? El rey David había pecado, se había equivocado, escribe el Salmo 32, un salmo de estos donde él confiesa, ¿no?, su pecado. Y en el Salmo 32, Dios le dejó esta promesa a David, ¿no?, que había confesado su pecado, pero no podía estar seguro de su futuro. Le dijo en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tranquilo, David, el futuro está en mis manos. Caíste, sí, pero yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino en el que tenés que andar. Entonces, hablamos acerca de tres crisis, ¿no? La crisis de los planes y cómo la providente sabiduría de Dios nos ayuda a superar esa crisis. Hablamos acerca de la crisis
de la paciencia y cómo la personal sabiduría de Dios nos ayuda a enfrentar esa crisis de incertidumbre. Y en último lugar hablamos de la crisis del pecado, ¿no? Y cómo la profunda sabiduría de Dios, Él nos conoce, sabe todo de nosotros, nos ayuda a poder también sortear esta crisis. Termino con esto también fue de Dios porque ayer estaba, a mí me gusta siempre agregar por ahí alguna ilustración al final o algo, y por eso le puse el Dios del Dios de las puertas, ¿no? Este mensaje. Y se me vino a la mente un nombre, no sé por qué se me vino pensando en una ilustración hasta que lo googleé. Y ahí dije, bueno, evidentemente por esto se me había venido de algún lado, lo he leído, pero bueno, me quedó para este momento. Y era Jano, este nombre, se me veía el nombre Jano a la mente y no sabía por qué. Resulta que cuando me pongo a buscarlo, los romanos tenían un dios en su panteón muy peculiar, ¿no? Que se llamaba Jano. Jano era el dios de las puertas. De hecho, eh, Jano era el dios de los comienzos y de los finales. Por eso el primer mes del año se llama enero, porque al principio se llamaba Janeiro por Jano, y después fue variando hasta que llegó a llamarse enero, ¿no? Y este dios era representado con dos cabezas, ustedes después si lo quieren lo pueden buscar, que estaban mirando mirando a dos lados opuestos, figurando de un lado la mirada hacia el pasado y del otro. Empezó a hablar Siria acá, perdón. Muy bien, ahí está. Sí, me interrumpió, me mato. Muy bien, volvemos. Puede pasar, che. Bueno, y esta era representado con estas dos cabezas, claro, ahí Janeiro es en portugués, cuando fue a Brasil le decían así, pero bueno. Y los romanos lo representaban de esta forma, mostrando no solo la mirada hacia el pasado y hacia el futuro, sino también las posibilidades, ¿no? La incertidumbre, como si fueran dos caminos que se bifurcan, ¿no? Y uno no sabe hacia dónde ir. Y los romanos decían que Jano era el dios que aseguraba los buenos finales. Ahora, lo que hacían cuando de repente había una guerra entre Roma y algún otro lugar era que lo invocaban a este dios al comenzar la guerra, y mientras la guerra durara, lo que dejaban eran las puertas del templo de Jano abiertas, ¿sí? Con el fin de que este dios acudiera en ayuda de la ciudad. Y cuando Roma estaba en paz, las puertas del templo se cerraban. A ver, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que al igual que como hacían los romanos, ¿no? Abramos nosotros, cada uno de nosotros, de par en par, las puertas de nuestra vida para que el Señor acuda a nuestro auxilio cuando llegan a nuestra vida los tiempos de incertidumbre que nos quieren hacer guerra, confiando en que Dios es el verdadero Dios de las puertas, que es el verdadero Dios de los comienzos y de los finales, y que, como dice el Salmo, en sus manos están mis tiempos y están tus tiempos. Los romanos decían que Jano era el Dios que aseguraba los buenos finales. Yo digo que el único Dios que asegura siempre buenos finales es nuestro Dios. Por eso tenemos que buscar la sabiduría que viene de lo alto, que no tiene incertidumbre. Si hay algo que un hombre que confía en su Dios y en el conocimiento de su Dios no puede tener, es incertidumbre. ¿Qué crisis de planes nos puede afectar si sabemos que tenemos un Dios providente, que a los que aman a Dios todas las cosas trabajan para ese propósito de formar a Cristo en nosotros? ¿Qué crisis de la paciencia nos puede golpear si sabemos que tenemos un Dios personal que nos ama, que Él ha preparado cosas maravillosas de antemano para cada uno de nosotros? ¿Qué crisis del pecado nos puede perder si tenemos un Dios que nos conoce profundamente, mejor que nadie? Sabe mejor que cualquiera de nuestros amigos y de las personas que nos rodean cómo somos. Y aún así no nos ha abandonado. Para todas estas crisis y para todas estas situaciones que tenemos, una fuente inagotable de sabiduría que proviene de Dios. El Salmo en Romanos, capítulo 11, el versículo 33. Maravillado el apóstol Pablo del plan maestro que Dios había hecho para la historia de esta humanidad, prorrumpe en júbilo, en una alabanza, diciendo:
profundidad de la sabiduría y de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Ese es el Dios que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque para nosotros es un ancla firme, que nos da muchísima seguridad, Señor, para enfrentar cualquier circunstancia de la vida, pero especialmente el porvenir para nosotros es enigmático, no sabemos qué es lo que va a suceder, qué es lo que puede llegar a acontecer, pero queremos confiar, Señor, en que tú eres sabio, y que nada escapa, Señor, a tu control ni a tu sabiduría, que tú no estás improvisando con cada uno de nosotros, sino que sabes perfectamente hacia dónde nos quieres conducir. Tú eres el Dios de los buenos finales, Señor, y queremos confiar en eso. Aunque a veces parezca que las cosas en la vida no salen, Señor, que podamos ser lo suficientemente sabios, pacientes, Señor, para poder esperar en lo que tú tienes para nosotros. Y cuando lo tengamos, agradecerte de todo corazón, Señor, por cuán bueno eres con cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos todas estas cosas y te pedimos que tú hagas, Señor, que quede en nuestro corazón y en nuestra memoria guardada esta palabra para que cuando sobrevengan esos sentimientos de incertidumbre, Señor, sepamos buscarte y sepamos, Señor, confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.